Bueno, vamos entonces a darle inicio a nuestro taller. Dice entonces que debemos tener instalado dos aplicaciones, MATLAB, que sería esta, y SYLAB, que sería esta. Vamos entonces a trabajar con nuestro primer ejercicio, que sería el punto de realice un programa donde sea posible calcular la caída de tensión de dos resistencias que conforman un sistema divisor de tensión. Estos datos deben de ser ingresados por el usuario. Entonces tenemos nuestro divisor de tensión, donde vamos a utilizar el comando display para decirle al usuario que el título pues del programa. Acá vamos a pedirle por medio de este comando input el ingreso de la resistencia 1 igual con la 2 igual con el voltaje con cada uno de los mensajes. Después de obtener estos datos por el usuario, vamos entonces a hacer nuestros cálculos. La resistencia total, que sería la suma de las dos resistencias, y la corriente, para poder hallar la caída de tensión de cada una de las resistencias. Según Ohm, la ley de Ohm dice que lo tenemos por acá, necesitamos hallar corriente. Para hallar esa corriente en Ohm, entonces nuestra fórmula sería voltaje sobre resistencia, que así es como lo tenemos en nuestro ejercicio: voltaje sobre resistencia, voltaje por el usuario, y la RT, que es el cálculo de la suma de las dos resistencias. Y acá entonces vamos a sacar el valor de resistencia 1, la tensión en R1 y la caída de tensión en R2, y lo vamos a visualizar. El usuario lo va a visualizar a partir de este comando, ese sprint, y le vamos a sacar el siguiente mensaje: la caída de tensión de R1 es, llamamos la variable, y acá con esta instrucción le vamos a decir que va a ser, vamos a sacar dos decimales tanto en esta, y así igual con R2. Vamos al inicio de nuestro programa, vamos a correr. Ingresa la primera resistencia, ¿sí? La segunda, 200. E ingrese la segunda, enter, y el voltaje, unos 10. Y la caída de tensión de R1 sería de 3.3 voltios, y la caída de tensión en R2 sería de 6.67. Bueno, este es nuestro primer programa. Vamos entonces al otro punto. Realice un programa en MATLAB o SYLAB donde sea posible calcular el valor de la corriente de cada una de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente formado por dos resistencias. Igual que el anterior, los datos deben ser ingresados por el usuario. Entonces tenemos nuestro divisor de corriente. Limpiamos la pantallita y vamos nuestra ventana de comandos, y vamos entonces a mirar este ejercicio. Como en el anterior, vamos a decir entonces que sacamos unos mensajes, estos son unos comentarios ya que no los va a ver el usuario. Eso es más que todo para organizar la parte de programación. Y sacamos el mensaje con this. Vamos a sacar el mensaje, el título de nuestro programa, y vamos a pedirle al usuario entonces el valor de las resistencias y el valor de la corriente. Acá buscamos la corriente en R1 con esta fórmula, y con esta vamos a buscar la corriente en R2. Luego vamos entonces a sacar el pantallazo con fprint y cada una de las corrientes con la variable. La corriente sería entonces de R1, sería nuestro primer valor de IR1, que sería nuestra primera fórmula, y buscamos la segunda corriente, y sería visualizada con nuestro segundo segundo comando de sprint, para visualizar entonces los resultados. Entonces vamos a darle inicio, vamos a correr. Dice
ingrese la primera resistencia, es decir, R1 en ohmios, 200. Ingrese la resistencia, la segunda resistencia, póngale 500 y una corriente de 1 amperio. Acá vemos los resultados de nuestro divisor de corriente. Dice que la corriente en R1 es de 0.714 y la corriente en R2 es de 0.7286. Listo, vámonos entonces para otro programa que tenemos en los ejercicios, que dice que debemos realizar un programa que capture el valor de voltios y de resistencia en unidades, o sea, capturar la unidad por el usuario, y esta tiene que ser entonces convertida a otras unidades. Entre esas unidades tenemos entonces mili, micro, nano, kilo y mega ohmios. De igual forma, cuando este programa se genere la tercera parte, pues porque hacemos lo de la resistencia y los voltajes, él debe de hacer el cálculo y sacarnos cada una de las corrientes, también con las respectivas unidades de mili, micro, nano, kilo y megas. Entonces vamos a hacer la ejecución del programa. Aquí tenemos el programa, vamos a visualizarlo. Programa de captura y conversión de unidades de voltaje y resistencia. Entonces tenemos el título, mostramos el título con divs y obtenemos el valor de la unidad de resistencia en voltaje con este comando de input, donde por medio de un mensaje vamos a obtener el valor de la resistencia y el valor de voltaje. Luego esos valores los vamos a hacer unos cálculos o las respectivas conversiones, donde ese mili, micro, nano, kilo y mega, tanto en resistencia, voltajes y corrientes, vamos entonces a elevarlos a determinado número. El valor de R, que sería nuestra resistencia, igual voltaje, que sería este segundo paso, y este tercer paso sería ya el cálculo de las corrientes obtenidas por la resistencia y el voltaje. Acá tenemos un pequeño dato. Vamos a hacer acá una pequeña observación. Vamos a separarlo, donde vamos a obtener el valor de corriente según ohm, como vimos anteriormente. Para obtener la corriente debemos dividir el voltaje sobre la resistencia, y A va a ser igual a voltaje sobre resistencia, o sea R y B. Y esa A vamos a hacer entonces la conversión, elevándola también para obtener los resultados de las unidades en mili, micro, nano, kilo. Vamos entonces a hacer el llamado acá. En kilo y en mega ohmios, tanto en resistencias, en voltajes y en corrientes, le di un exponente mayor, sobre todo acá en corrientes, unos decimales de 8, porque lo di con menos y se visualizaba en 0, entonces necesitaba aumentar ese valor. Vamos a correr nuestro programa y dice: programa de captura y conversión de unidades, ingrese tu resistencia, pongámosle 1000, ingrese el voltaje, pongámosle 10. Entonces acá ya obtenemos nuestros resultados. Donde ese 1000 de esa resistencia va a ser 1 kilo ohmio. Donde va a ser, aquí con esta referencia nos damos cuenta de que la multiplicación sí se está dando bien o el ejercicio está funcionando. ¿A cuántos miliohmios equivaldría esa resistencia que acabamos de dar? De 1000 serían, aquí como vemos,
3, 4, 5, 6. 1.000.000 de miliohmios. Y así obtenemos el mismo resultado en voltaje y en corriente aquí, que ya sería nuestro respectivo cálculo. Y así termino ya con los ejercicios. Feliz tarde, compañeros.